las normas cristianas, que llene su mente de las preciosas promesas, las amonestaciones, los consejos y las amenazas de la palabra de Dios, que vea la importancia de poseer fe y obras correspondientes para que pueda justamente representar en el hogar, en la iglesia y ¿en dónde? O sea que este asunto no solamente representamos a Dios en la iglesia. ¿Cómo nos vemos todos en la iglesia? Nos vemos para la foto. Para mí es una bendición verlos a todos y tener una vista así. Los veo hermosos a todos, bien peinaditos, bien cortaditos, bien hermosos. Lo más interesante es que yo los veo a ustedes su parte exterior. Pero la pregunta es, no es cómo me ve el pastor en la iglesia, no es cómo me ve el hermano en la iglesia, cómo me ve Dios en mi corazón. ¿Cómo me está viendo Dios al llamarme que soy parte de un resto? De uno que tiene que ser guardián ¿de qué? De la ley de Dios. De uno que debería de estar tomando y ser guardián del espíritu de profecía. ¿Cómo me ve Dios? Usted no es cualquier persona. A usted se le invitó, pero se le ha delegado. No, pastor, mire, vienen las tiempos de elecciones. Yo ayudo, pastor, pero no me den cargo. Cuidado con esos conceptos. Si usted en lo poco no quiere servir, cree que en el reino del cielo va a haber dificultades. Si usted no se siente agradable en la casa de Dios, ¿usted cree que en el cielo va a estar agradable? Por misericordia de Dios, Dios le va a tener que decir, mira, te di cargo de diácono, te di cargo de diaconisa, te enseñé a que me sirviera, no te gustó, te quedabas dormido, no hacías esto, por lo tanto te dejé ahí en la tierra, por misericordia de ti. Porque te ibas a sentir incómodo si te traía delante de mí. Dios es bueno, hermanos. Dios respeta. Dios es un gentleman. Te respeta, te ama, te considera, respeta tu criterio, respeta tu individualidad. Dios no te fuerza. Pero Dios te invita esta mañana a que formes parte de un pueblo selecto, de un pueblo en el cual el Señor te está dando la primera clase. Mira lo que dice. Debe vincularse con Cristo para que pueda tener poder espiritual. Puede estar corriendo, consiguiendo predicadores, trayendo predicadores, buscando ancianos para que prediquen, haciendo, y la administración de la iglesia camina, y los diezmos multiplican, y todo camina. Un momento. Si yo no tengo relación con Dios, ¿no tendré qué dice ahí? ¿Qué dice ella? Poder espiritual. Y el poder espiritual es lo que golpea la mente y el corazón de aquellos con los que tú hablas y le siembras a Cristo en sus corazones. ¿Guardan? ¿Qué dice? ¿Qué guardan? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. Los guardianes de la fe. Tú eres un guardián de la fe. Dios desea que tu fe se mantenga. Puede naufragar, claro, pero yo quisiera mostrarte algo y voy a ir algo rápido. Y ahí ya no tengo nada más. Okay. Yo quisiera decirte algo. En nuestra vida nosotros caminamos con principios y normas. Pero el problema nuestro es que nosotros recaemos más a veces en las normas que en los ¿qué? En los principios.
¿Qué es un principio? Un principio es algo universal. Hablemos de uno de la naturaleza. La gravedad. La física me enseña que vivimos en un planeta que tiene ¿qué? Tiene gravedad. Usted no flota. Usted está pegado a la tierra. Pero si usted rompe la gravedad, lo podemos probar de aquel balcón, y si rebota, pues no hay gravedad. Pero si se le rompen las piernas, sí hay gravedad. Y yo creo que probar, nadie quiere probar. Usted rompe la norma de la ley, tiene una consecuencia, sufre. El principio es dado, el principio no lo dobla. La norma es la periferia del principio. Ahora, la norma sí influye en las culturas donde nosotros venimos. Les hago la pregunta: ¿el sábado es un principio o es una norma? ¿Ah? ¿Es un principio? La corbata, ¿es un principio o es una norma? ¿Una qué? Ay, qué bueno. Culturalmente nosotros hemos sido influenciados. ¿Quiénes nos colocaron la corbata? ¿Sabe usted quién nos colocó la corbata? No fueron los romanos, fueron los franceses. Las normas son las influencias, pero a veces nosotros nos quedamos más ¿con qué? Con las normas que con los principios. Y esas normas a veces, en vez de nosotros poder ayudar a nuestra hermandad, le vamos poniendo cargas y cargas y cargas que al final terminan reventados, que ni nosotros las podemos llevar. Esto es la misma situación que vivió el pueblo judío. Habían más de 600 leyes con respecto al sábado, que ni ellos mismos la guardaban. Pareciera que los ciclos de la vida regresan a nuestra vida. Nosotros queremos ser los guardianes de la voluntad de Dios, pero nosotros dictamos lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Y tengamos cuidado con eso, porque usted se está colocando en el lugar de Dios. Usted no es Dios, usted es un guardián, no un juez. ¿Escuchó? Es un guardián. Un guardián es aquel que preserva el principio. Se deleita en agradar a su Dios, es fiel, es obediente, se santifica, hace lo que el cielo desea. Y hoy en día nosotros luchamos con estos aspectos, porque a veces, y lo dijo la palabra de Dios, lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 8, Marcos 7, 8 y 9, dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios ¿por vuestra qué? Por vuestra tradición. ¿Qué sucedería si hoy entrara un escocés con una falda? No le dice que es escocés, pero entró con una falda. Yo creo que si se sienta a mi lado le voy a hacer esto. Nuestra naturaleza, nuestra mente. Pero si vamos a Escocia, ellos entrarán en su parte cultural y es normal que verlos con sus faldas, si es escocés. Tú y yo vivimos en una cultura y nos respetamos. Guardamos esta norma. Como latinos tenemos normas nosotros, cómo nos conducimos. Y no rompemos esa norma.
Si usted va a África y se pone una corbata, ¿saben lo que le van a decir? No le van a decir, el sábado, si usted se pone una corbata y va a visitar a alguien, ¿sabe lo que le van a decir? No le van a decir que es Seventh Day Adventist. Le van a decir que es un vendedor o es un político. Los que usan corbata en África son vendedores o políticos. La influencia cultural. Dios nos ha llamado y la Biblia nos ha enseñado aspectos culturales. Si hoy estuviéramos en el tiempo de Jesús, damas con todo respeto no estuvieran dentro de la congregación. Estuvieran en los balcones, a los costados. Pero qué bueno que Jesús vino y el Señor nos ha llevado a través de un mensaje de salvación y a través del estudio de la palabra de Dios nos ha enseñado, y a través de la ciencia de la hermenéutica. ¿Y qué quiere decir hermenéutica? Hermeneu significa yo descifro. Tica es arte, el arte de descifrar. Eso es lo que hacemos. La escritura no fue escrita para hoy en día. La escritura fue escrita ¿en cuánto? Entonces, para conocer qué es lo que dijo el escritor, yo tengo que ir ¿a dónde? A conocer el tiempo de donde vivió esta persona. A saber cómo lo dijo y por qué lo dijo. Es mi deber investigar, ubicarme en el tiempo de ellos para poder entender esa enseñanza. Dios siempre anheló tener un pueblo y un pueblo que le siguiera. Y la primera pauta que nosotros encontramos, la encontramos en Génesis capítulo 32, versículo 38. Ahí vamos a encontrar algo que nos va a ayudar. Versículo 32, capítulo 32, versículo 28, perdón. Jacob está peleando ¿con quién? Está peleando con el ángel de Jehová, está luchando con Dios. Versículo 23 dice, lo tomó pues e hizo pasar el arroyo de ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, ¿qué hizo? Tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó, dice, el muslo de Jacob. Y mientras con él luchaba, dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y hermanos, es ahí donde tú deberías y yo debería de entender. La bendición de Dios es la perseverancia de tu corazón en el camino cristiano. No te dejaré hasta que llegue ¿a dónde? Al reino de los cielos. No me daré por vencido. Esta mañana hablábamos con los diáconos y les compartía 3 aspectos importantes. Un diácono o un cristiano debería tener 3 aspectos importantes: determinación, disciplina y dedicación. Estos aspectos nos ayudan a nosotros a desarrollar para alcanzar. Si analizamos la vida de Jacob, Jacob le dice, no te voy a dejar. Estaba determinado a reclamar su bendición. Te hago la pregunta, hoy has llegado a la casa de Dios, ¿estás determinado a reclamar la bendición de Dios esta mañana? ¿Hay conflicto en tu casa? ¿Estás determinado a pedirle al Señor que el Señor ponga orden en tu casa? Todos nosotros, como hijos de Dios, necesitamos entender que deberíamos aferrarnos a la bendición de Dios. Cuando tú te aferras a la bendición de Dios, entonces el Señor actúa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre?
¿Y qué significaba Jacob? ¿Se acuerdan? ¿Qué significaba Jacob? Usurpador, mentiroso, convenenciero. Así le dijo, ¿cómo te llamas? Usurpador, convenenciero. Híjole, dije, ¿y este me va a representar? Mira cómo es Dios. Dios quita todo lo que es concepto de derrota y de menosprecio y te coloca como un líder de victoria para la gloria de su nombre. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios te transforma y comienza transformando, quitándote tu nombre. ¿Tú sabes que cuando llegues al reino de los cielos el Señor te va a dar una piedrita y ahí estará tu nombre? Si te llamas Jacob esta mañana, disculpa. Pero la palabra de Dios dijo que vas a llamarte Israel. Y es ahí donde se emplea el concepto de Israel. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Quién estaba tomando el control? ¿Y qué significa Israel? Dios contiende. El que lucha con Dios, soldado de Dios, reinará con Dios. En otras palabras, Israel significa Dios gobierna. Hermano, ¿gobierna Dios? ¿Gobierna Dios en su casa? Yo sí lo creo. Aquí no gobierna el pastor, aquí no gobierna la junta. Si que pensamos nosotros gobernar, nos da un patatús en el corazón y se acabó. Levanta otro. Dios es el dueño de su casa. Por eso usted no viene a servir a un hombre, usted viene a servir a un Dios. Y Satanás está trabajando en su mente de que usted es el que puede, de que usted es el que sabe, de que usted es el que tiene. Se equivocó, hermano. Usted no tiene nada si no tiene a Dios en su corazón. Dios le ha dado la oportunidad para que usted preserve y comparta con otros estas verdades. Dios nos ha levantado como iglesia para que nosotros mantengamos y seamos guardias. Pero yo quiero leerte algo de este libro. ¿Alguno de ustedes lo tiene? ¿Sabe cuál es este libro? El deseo de todas las gentes. Y les mando y les recomiendo que lean el capítulo 1. ¿Cuál fue el dilema? ¿Cuál es el problema? A los suyos vino y los suyos, óigame, cuidado, porque nosotros hablamos y nos sentimos orgullosos de ser un remanente, pero no representamos esa simiente. Con todo respeto y con toda dulzura. Trabajamos en la iglesia, pero parece ser que hemos perdido nuestra identidad. Para nosotros lo único que representa es un día. Yo con todo respeto y amor, la vida cristiana es un estilo de vida. El resultado de tu estilo de vida de la semana es la gratitud que tú tienes de estar en su casa de oración esta mañana. Tú estás aquí agradecido por lo que Dios ha hecho. Dios te ha fortalecido. Dios ha sanado tu vida. A pesar de que has tenido alguna pérdida, como el hermano Luis que descansa allá, pero tenemos una esperanza. Y nuestra esperanza es una esperanza viva. Dios responde a nuestras necesidades. Porque tú eres un israelita espiritual. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Romanos, vea el libro de Romanos. Y en el capítulo 2, versículos 28 y 29 dice:
Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es, ¿en dónde? En el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino ¿de quién? De Dios. Usted es el Israel espiritual. Usted es el llamado a levantar. Dios gobierna. Dios tiene el control de todo. Usted es el llamado a compartir con otros. Sin duda, nosotros luchamos con nuestra naturaleza. Y cuando luchamos con nuestra naturaleza, nos damos cuenta que a veces perdemos quiénes somos. La Biblia dice que nosotros somos la sal, ¿de dónde? ¿Qué hace la sal? Le da sabor. O sea, que usted le da sabor a este mundo. Usted le da el sazón a este mundo. El estar aquí, este sábado, adorando a Dios, usted a través y escuchando a través de este medio, usted le da el sazón a este lugar, le da el sazón al universo. Pero además de sazonar, la sal hace algo más. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Preserva. Dios te ha levantado para que preserves ¿el qué? La ley de Dios. ¿Y qué más? Y que mantengas tu conexión con los profetas, el espíritu de profecía. Dios siempre anheló tener ese pueblo. Y yo quisiera decirte que el anhelo de Dios no ha terminado, que el anhelo de Dios continúa. El problema es que la palabra de Dios dice, muchos los llamados, y ahí me preocupa. Porque la vez pasada tuvimos una semana donde los ancianos se prepararon, gastaron su tiempo, hicieron lo mejor. Muchos los llamados, y me preocupó. Y posiblemente usted tiene responsabilidades, lo respeto. No quiero decir que usted no vino por negligencia, pero yo les digo a los ancianos, si usted no puede venir porque está viendo la televisión, esa es negligencia. Pero si usted está con una responsabilidad de trabajo, cumpla su responsabilidad de trabajo. Pero mantengamos esa comunión con nuestro Dios, porque es lo que nos va a vitalizar. Miren, hermanos, el tiempo para crecer con nuestra fe es ahora. Nosotros a veces estamos anticipando lo que viene allá, y cuando aquello venga ya no va a haber tiempo de ¿qué? De prepararse. Hoy es el día. Hoy es el tiempo que podemos preservar con nuestros hijos, con la enseñanza doctrinal. Hoy tenemos la libertad de ir a tocar hogares, y ya lo están restringiendo, pero hoy tenemos libertad de acercarnos, hoy tenemos libertad de compartir. Por eso el Señor lo ha invitado a usted. Pero le digo que muchos los llamados y pocos los escogidos. El problema es que cuando encontramos en los textos y vamos a Génesis 7:23, ¿a quién encontramos? El Génesis, el diluvio. ¿Cuántos se salvaron? ¿A cuántos años predicó Noé? ¿Cuántos aceptaron ese evangelio? Es terrible, ¿no? Y al final, ¿quién se salvó? Noé y su familia. Siempre hubo un remanente, es lo que quiero decirte también. Y si vamos al tiempo de Elías, Primera de Reyes 19, nos manifiesta
que en la desesperación Elías dijo, solo yo he quedado. ¿Y qué le dijo el Señor? Habían 7,000 rodillas que no se habían inclinado a Baal. Hermanos, Dios siempre tiene un pueblo que en sus corazones está anhelando encontrarse. Si vamos a Génesis 19, encontramos a la vida de Lot. Los ángeles llegaron, dice, y tocaron la puerta de su casa. ¿Por qué los ángeles tocaron la puerta de la casa de este hombre? Porque este Lot dio hospitalidad. Y cuando tú eres hospitalario, cuando tú tienes esas virtudes que vienen de Dios, Dios se va a encargar de ¿qué? De librarte. Dios está interesado. Miren, el mayor interesado en llevarte al reino de los cielos es Cristo Jesús. Cristo Jesús no conocía tu nombre, no sabía si tú lo ibas a aceptar, pero Él dijo, yo me la voy a jugar, me voy a morir por mis hijos, me acepten o me rechacen. Y es ahí donde nosotros hablamos de convicciones. Te hago la pregunta. Los jóvenes en el horno de fuego tenían convicción. ¿Y qué es la convicción? ¿Qué es la convicción? La convicción es la virtud de aquel ser humano que se antepone y que cree en lo que Dios va a hacer antes de haberlo hecho. Yo quisiera decirte, ¿alguna vez tú has estado en una circunstancia parecida? ¿Alguna vez alguna puerta no se ha abierto y la convicción tuya dice, Dios abrirá esa puerta, y tú has caminado y abres la puerta y ¿qué sucede? La puerta se abrió, diste tu paso. Moisés fue un hombre de convicción. Le dijo, avanza, cuando estaba en medio de la tribulación, de la persecución del faraón. Y usted y yo necesitamos entender que necesitamos esa convicción. Pero hay 3 aspectos importantes que el pueblo remanente necesita. Tendrá que ser fiel a Dios. Tendrá que ser fiel a Dios. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Es fiel Dios con nosotros? Dios ha sido fiel. La fidelidad se hace cumplir lo que prometemos, o sea, tener un compromiso total para lo que Dios nos ha llamado. Te hago la pregunta, ¿eres tú un guardián de la fe? ¿Eres tú un guardián de la fe? Amén. Tú y yo somos guardianes de la fe, llamados a levantar el estandarte de la verdad. Pero comienza primero con nuestra vida, siendo fieles por convicción. ¿Qué es lo que el cielo anhelaba en el corazón de Israel? Una verdadera adoración. ¿Y usted sabe cuál es el conflicto final? El conflicto final será la adoración. Por eso luchamos en nuestro diario, venimos a la iglesia con ciertos conflictos y a veces esos conflictos nos limitan y no nos hacen avanzar. Pero la fidelidad es la entrega de nuestro corazón en las manos de Dios.
Tú quieres ver que Dios obra, entrégale todos tus sentires, todas tus preocupaciones, pero también la fidelidad es una actitud de humildad. Es una generar carácter o virtudes que vengan y reflejen la bendición del cielo. Pero hay otro aspecto importante. También el remanente debe de ser un pueblo obediente. Y la obediencia será vital. La obediencia demuestra nuestra fe. La obediencia glorifica a Dios. Y la obediencia produce victoria. Dijimos fidelidad, dijimos obediencia, y existe una tercera característica del pueblo de Dios: santidad o consagración a Dios. ¿Y cómo adquiero yo santidad de Dios? La santidad de Dios tú no la puedes comprar. La santidad de Dios no sea que pases aquí 24 horas acá adentro. La santidad de Dios es el tiempo que tú pasas con Dios en todo lo que realizas y convives con Él. Sin duda, cada uno de nosotros experimenta algo de lo que Dios está haciendo en el corazón de las personas. Esta semana tuvimos el gusto de caminar con ciertas personas que no han conocido el amor de Dios. Han estado trabajando en su vida, circunstancias, problemas. Ella venía de otro país y vino a visitar este país, y hablando de sus dilemas, sus conflictos, a lo que venía, nos detuvimos un momento y le dije: vamos a orar. Y ella dijo: vamos a rezar. Le dije: vamos a rezar y orar. ¿Qué creen que sucedió? Cuando terminamos de orar, estaba ella así. Se estaba limpiando los ojos de las lágrimas. ¿Qué percibe el ser humano cuando tú lo conectas con Dios? ¿Qué percibe el corazón sincero cuando esa persona se conecta con Dios? ¿Sabe lo que percibe? La santidad de Dios. Y la santidad de Dios no es que es tuya. La santidad de Dios es el reflejo de lo que Dios coloca dentro de tu vida para acercarte a aquellos seres que necesitan ser tocados por la presencia divina. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser un pueblo remanente, un pueblo no igual a los demás, un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, un pueblo que no es como todos, pero es un pueblo llamado en un tiempo de crisis. Tu fe será probada. Mi fe será probada. El deseo de los guardianes de la fe es restaurar y anunciar que la hora y la gloria de Dios están pronto a manifestarse. Es restaurar el sábado como monumento conmemorativo de la creación y como señal de la gloria de Dios. Apela a todos los seres humanos a huir de la apostasía para ser liberados del castigo. Además, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Son representantes y poseedores del don de profecía. Mostrarán una fidelidad inquebrantable. En ellos sucederá el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Lo anhelas tú, mi hermano? ¿Anhelas ser parte de ese pueblo? ¿Anhelas que en tu corazón el Señor manifieste su gracia y te alcance y te llame un guardián de la fe? Este es el tiempo, esta es la hora. ¿Quieres levantar tu mano y decirle: Señor, tómame, hazme un guardián y transforma mi vida? Yo quiero orar contigo. Padre nuestro, tu gracia y tu amor es el que sostiene nuestra vida, y es a través de tu poder que podemos
sentir la necesidad de reconocer quiénes somos. Tú nos has llamado para representarte, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Te suplicamos, Señor, que al levantar nuestra mano tú nos consideres y nos ayudes a fortalecer nuestra vida para servirte, para amarte y para honrarte, y sobre todo para ser guardianes de la fe en este tiempo. Te lo suplicamos en el nombre, sobre todo nombre, que es nuestro Salvador y Señor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y 10. No había algo que iba a leer aquí, pero... De pie, cristianos, soldados de la cruz. De pie, cristianos, soldados de la cruz, seguid al estandarte de vuestro Rey Jesús, pues victoriosamente sus huestes mandará, y el fiero enemigo purgante vencerá. De pie, cristiano, sin guiando al conflicto, al bravo paladín, soldados obedientes, henchidos de valor, portaos en la lucha con bríos y vigor. De pie, cristianos, en Dios la fuerza está, el débil brazo humano bien pronto faltará, tomando la armadura de Dios con oración, donde el deber os llame y presto contestón. De pie, cristiano, al fin el galardón. Si hoy la lucha es recia, mañana habrá canción. Quien salga victorioso, corona obtendrá, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu paciencia con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú deseas llevarnos al reino de los cielos. Ayúdanos a entender cada día quiénes somos, a poder proclamar y vivir con fidelidad, con obediencia y con santidad. Que podamos, Señor, disfrutar cada momento cuando nos acercamos a tu presencia. Que podamos hacer, Señor, preservar las verdades que has colocado, Señor, para en el tiempo difícil de las pruebas, de las crisis final, tu presencia nos ayude a preservar y llevar al corazón de otros al manantial de agua fresca que es tu Hijo amado, Cristo Jesús. Acompáñanos en este sábado y lo que resta de esta semana. Danos la bendición de seguir cerca de ti, proclamando tus verdades y viviendo estas verdades. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes.